Le Corbusier escribió que la planta va de dentro hacia afuera. El exterior es resultado del interior. Así explicó las partes esenciales de la naturaleza, del diseño creado por el hombre, la forma y el funcionamiento. Y de ello sabe mucho el arquitecto mexicano Javier Senosiaín, genio de la arquitectura orgánica y creador de este maravilloso jardín y parque El Nido de Quetzalcóatl, que permite la integración armónica entre las construcciones humanas y el entorno natural, porque también México es cuna de grandes arquitectos. Sin duda, Javier, y precisamente para conocer la idea de dónde surgió este espacio constructivo en una superficie irregular, en un bosque rodeado de cuevas y de extensiones de árboles, platicaremos con el arquitecto Javier Senosiaín, el más importante exponente de la bioarquitectura, así como con la bióloga Aranzazú Barrena, para conocer las amenidades del Jardín Ecológico Quetzalcóatl. Por su parte, nuestra compañera Itzel Herrerías nos va a llevar a hacer un recorrido justamente por este parque para conocerlo de primera mano. Así es, y tendremos en México, en 100 Objetos, a Norma Guzmán para conocer la historia detrás de los materiales sustentables de construcción en México. ¿Estamos listos? Les invitamos con la X en la frente. ¿Debemos repensar la relación entre la naturaleza y la sociedad en nuestras ciudades? ¿Las nuevas urbanizaciones deben replantear lo público y lo privado? ¿Debemos seguir construyendo grandes edificios como formas de vivienda? La pandemia del COVID nos hizo ver lo urgente que es volver a la naturaleza. No convertir sus ríos en drenajes, ni sus bosques y zonas verdes en plataformas de concreto. ¿Pero es posible revertir esa forma de vida que hemos normalizado? Por lo pronto, ciudades como Berlín están repoblando con vegetación sus barrios y los franceses trabajan duro para que el contaminadísimo río Sena, donde está prohibido nadar desde hace un siglo, pueda servir para los Juegos Olímpicos. Para algunos, la arquitectura orgánica puede ser parte de la solución para repensar y reacondicionar nuestras grandes ciudades. En su novela El Sol Desnudo, Isaac Asimov imaginó una ciudad donde las personas vivían aisladas y sin contacto personal. Interactuaban por video y con robots. Si eso es sinónimo de la modernidad que viene, más nos valdría construir otro estilo de vida con nuevas propuestas arquitectónicas desde ahora. La bioarquitectura es precisamente un ejercicio de indagar las partes esenciales de las edificaciones animales y humanas. Y toda esta serie de conocimientos dan origen a lo que hoy se conoce como arquitectura orgánica. Y es que esta disciplina resulta sumamente atractiva para los estudiantes y profesionales de la arquitectura, pero también para los diseñadores, biólogos, ingenieros y todo aquel ser humano que aspire a una forma de vida natural y sobre todo conectada con el mundo fantástico de lo orgánico. Y justamente Javier Senosiaín Aguilar es un arquitecto mexicano, hoy por hoy reconocido como el máximo exponente de la arquitectura orgánica. Egresado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, él ha combinado a lo largo de su trayectoria la docencia, el ejercicio profesional y, por supuesto, también la investigación. Es importante decir que en su estilo constructivo podemos apreciar las grandes influencias de Lloyd Wright, de Gaudí, de Steiner y por supuesto también su contacto con la naturaleza y con el arte popular mexicano. Y estamos al fin con el arquitecto Javier Senosiaín. Lo hemos buscado mucho tiempo porque él es un representante muy importante de la arquitectura contemporánea, que ha puesto, digamos, el foco nuevamente del mundo con sus trabajos para que nos hable de la arquitectura orgánica y particularmente de esta construcción
que ya es emblemática en todo su trabajo, que es el nido de Quetzalcóatl. Gracias, Javier, por estar aquí. No, al contrario, gracias a ustedes. Pues, ¿cómo empezó toda esta aventura de la arquitectura orgánica en tu trabajo? Bueno, empezó en la escuela. Tuve la suerte de tener en primer semestre a Matías Geritz. ¡Wow! En el segundo también. Y cuando terminé la escuela, en aquel entonces el servicio social se hacía en un pueblo. Y de acuerdo a las necesidades del pueblo, uno proponía un tema. Y yo propuse un centro cultural y deportivo. Y empecé a trabajar los espacios ortogonales y llegó un momento en que me di cuenta que los espacios curvos son más humanos. Y entonces cambié el concepto por espacios más fluidos. Entonces de ahí nace una inquietud por la búsqueda de espacios curvos que pues, pienso que son más humanos. Pero no se salían, digamos, de la tendencia que era el mercado, que trabajaba, digamos, con líneas rectas, con ángulos, con cajones. Pues sí, en realidad sí se salía. Me entró muy fuerte esta inquietud y a través de esta investigación, pues yo todo lo relacionaba con curvas, ¿no? Por ejemplo, veía los lentes y decía, bueno, pues tiene que ser más bien como ovalados, porque uno ve más hacia los lados que verticalmente, o una gorra, por ejemplo, pues se adapta, no, la vestimenta, ¿no? Von der Wasser, un pintor austriaco, comentaba que el hombre tiene 3 pieles, que la piel se adapta al organismo, Sí. la ropa que se adapta al cuerpo y la vivienda que se adapta al ser humano, ¿no? Ajá. Sin embargo, y fue parte del objetivo de la casa orgánica, fue que se adaptara al cuerpo, porque los animales también hacen sus espacios curvos. Entonces, la arquitectura orgánica se basa realmente en el mundo natural. Sí, sí, en la naturaleza, en los orígenes. Gaudí comentaba que la palabra original viene de la palabra origen. Él decía que ser original es ir al origen de las cosas, ¿no? ¿Y son viables estos diseños para una ciudad? Sí, yo pienso que sí. La pandemia nos hizo pensar muchas cosas, por Exacto. cierto. Sí, a raíz de la pandemia, el hecho de regresar a la naturaleza y por ejemplo, esta construcción se hizo ya hace como 20 años y la casa orgánica hace 34 años y la gente la veía rara. Otro elemento que manejas es el contacto directo con lo natural. O sea, no solo tomas algunas formas del mundo natural, sino se incorporan a espacios vivos, digamos. Sí, yo creo que sí es muy importante esta integración con el lugar, ¿no? Generalmente el concepto arquitectónico nace del análisis del sitio. Entonces, en este caso, por ejemplo, la topografía fue muy, muy importante. De hecho, lo que tengo aquí atrás son encinos de una cañada que ya existen y pues por eso es tan bonito este jardín, ¿no? Claro. Y bueno, se toma en cuenta la orientación, las vistas, el entorno, ¿no? Entonces, digamos, la zona te dice cuál es la vocación del espacio. Sí, va pidiendo la ubicación y bueno, ya el color verde viene un poco porque pues, al final de cuentas se le puso Quetzalcóatl, el nido de Quetzalcóatl. Como todos sabemos, Quetzalcóatl viene de Quetzal. El quetzal tiene las plumas iridiscentes y de ahí vino la idea de la pintura iridiscente. Y es un nido, en efecto. Sobre todo, entrando por la cabeza, es un túnel que llega a uno como cráter, en el que se supone que ese es el nido, y ahí hay varias serpientes, así que serpenteando en el lugar. ¿Tendríamos la posibilidad de que este tipo de construcciones o estas propuestas arquitectónicas entraran a las ciudades para hacerlas más amables? Porque son bastante agresivas las calles de las grandes ciudades. Sí, yo creo que sí, hay esa posibilidad. Un ejemplo es el Parque de la Mexicana, que yo creo que ha sido un éxito. Y hay algo que le llaman volumen de masa verde, que es un poco como si en 1 metro cuadrado de pasto produce 1 metro cúbico al día de oxígeno. Wow. Y si vamos a los arbustos y es ese mismo metro cuadrado, pero por 1 metro de altura, pues ya produce en vez de 1 metro cúbico 100 metros cúbicos. Y la ventaja de la vegetación es que al evotranspirar produce oxígeno y el oxígeno rechaza la contaminación y se crea un microclima que
Por ejemplo, en la casa orgánica, en el interior tenemos temperaturas entre 18 y 21 grados centígrados y también la vegetación filtra el polvo y filtra el dióxido de carbono. Qué interesante. Tuviste una exposición en un museo muy emblemático en Nueva York, el Isamu Noguchi. Sí, así fue el año pasado. Y bueno, fue una exposición que se le llamó Alabanza a las Cuevas. Te recibió muy bien el público de allá, hasta donde yo sé. Sí, hubo mucho interés y difusión también, ¿no? Me llama mucho la atención porque Nueva York es la ciudad de los cajones, de las líneas verticales, ¿no? Sí. De los ángulos. Exacto. A lo mejor por eso les llamaba más la atención, ¿no? Algo diferente. Si tuvieras que definir la arquitectura muy brevemente para los que no somos arquitectos, ¿cómo la definirías? Pues yo diría, en general, y también la arquitectura orgánica, es la filosofía de la arquitectura que busca la armonía entre el ser humano y el hábitat natural, ¿no? Tenemos que reconciliarnos con él entonces. Sí, yo pienso que sí, y sobre todo los espacios interiores, ¿no? A veces, es un poco difícil hablar de esto porque pues, desde que nacemos, pues vamos pasando de caja en caja toda nuestra vida, ¿no? Pues muchísimas gracias por habernos compartido esta pequeña lección, pero muy profunda, de cómo nos hacemos la vida de cuadritos y cómo podríamos modificar precisamente esa forma tan rígida de llevar las cosas. Seguimos aquí con la X en la frente para recorrer, en concreto, con muchos ejemplos, la propuesta arquitectónica de Javier Senoicén. La importancia de la arquitectura orgánica se entiende desde la antigüedad, cuando el arte y sus maravillosas expresiones estaban inspiradas en la naturaleza. Y es que actualmente el hombre ha modificado a tal grado su entorno que nos ha obligado a desconectarnos de lo natural, de lo armónico y de lo sustentable. Hoy, en la mayoría de las ocasiones, el urbanismo nos ofrece espacios áridos, inhóspitos y hostiles, muy diferentes a lo que es la identidad del hombre y sus necesidades. Y es que precisamente esto es lo que hoy por hoy pronosticó el gran arquitecto González Gortázar al hablar de que con ello el hombre se ha autoexpulsado del paraíso, es decir, estos espacios actuales ya no provocan ese factor del cual hablaba el gran Luis Barragán al decir que se trataba de provocar un estado de ánimo en el usuario, bien fuera una emoción, la serenidad o, ¿por qué no?, hasta la sorpresa. Y precisamente de ahí la importancia que existe en este Parque Quetzalcóatl, que nos permite revivir este mundo maravilloso y armónico entre lo natural y humano. Y precisamente en Novedad de la Patria, nuestra compañera Itzel Herrerías nos invita a recorrer este maravilloso espacio ubicado aquí en el Estado de México, en Naucalpan de Juárez. El Parque Quetzalcóatl es un oasis en medio de la ciudad, donde confluye la arquitectura orgánica, el diseño y refleja la necesidad de integrar al ser humano con la naturaleza. Acompáñame a conocer este maravilloso lugar. En el año 2000, el arquitecto mexicano Javier Senoicén inició esta aventura. Estableció un espacio independiente de preservación ecológica que con el tiempo se ha ido expandiendo, hasta crear un parque ecológico de regeneración y un espacio de conexión con el ecosistema natural. La primera idea del arquitecto fue crear un conjunto habitacional, así nace la parte del nido de Quetzalcóatl, con 10 departamentos dentro de un cuerpo de una serpiente. Y eventualmente el proyecto se fue expandiendo hasta crear un parque ecológico, que es lo que, es la mayor parte del terreno. Y en total el proyecto son 20 hectáreas. Es un pequeño pulmón al norponiente de la Ciudad de México. El concepto en ambos proyectos es la serpiente emplumada, Quetzalcóatl. Lo llamaron de esta manera debido a la forma irregular del terreno. Este proyecto arquitectónico busca integrarse a los espacios sin ser modificados. Y lo más importante para este tipo de arquitectura es integrar el diseño con la naturaleza. Y esto a su vez ayuda al diseño de los demás espacios. El parque en general funciona como un acueducto y el agua va siguiendo la forma natural del terreno y es parte del agua que se va recolectando para utilizarlo en todo nuestro sistema de riego.
El espacio del parque es majestuoso. En él podemos encontrar un foro al aire libre, resbaladillas, túneles, cuevas con minerales, lagos artificiales, fuentes y un invernadero en forma de caracol, con vitrales de colores fusionadas con la propia naturaleza. La parte del parque está dividida en 3 reinos. Está el reino animal, vegetal y mineral. La parte del reino animal está subdividida a su vez en animales de tierra, de aire y de agua. Y la idea es rescatar flora y fauna del espacio que ya se encontraban aquí, así como introducir algunas especies, sobre todo en la parte de plantas. Esto pues se hace en conjunto con nuestra bióloga para decidir qué especies pueden estar y cuáles otras no. Siempre se hace un análisis previo del sitio y también de lo que se va a poner en el proyecto. El principal material de construcción de este espacio es el ferrocemento, compuesto de cemento, arena y malla de alambre. Además, las fachadas están decoradas con pedazos de azulejo, cristales, conchas de mar, variedad de piedras y materiales reciclados. Y creo que vale mucho la pena el poder experimentar la arquitectura desde otro ángulo y no solo pensar que se puede considerar arquitectura edificios o diseños solamente en concreto. Entonces me gustaría que todos pudieran vivir esta experiencia. Se pretende que el parque sea abierto al público en algún futuro. De momento se encuentra en desarrollo. El parque está lleno de vida y armonía. Sin duda, uno de los retos es su preservación ante el crecimiento de la mancha urbana. Nosotros lo debemos de preservar. El arquitecto mexicano Javier Senosiaín nos propone, con su estilo constructivo desarrollado a lo largo de estas 20 hectáreas, volver con ello al libro de la naturaleza y reconectarnos con lo primigenio, con la forma más sencilla de recrear la naturaleza, como esas manos enconchadas que nos permiten beber agua y que precisamente inspirarían las antiguas vasijas que recrearon las civilizaciones. Así que de esta manera vamos a continuar recorriendo este maravilloso Parque Quetzalcóatl y le invitamos a que nos acompañen con la entrevista que sostendremos con Aranzazú Barrena, la encargada del reino vegetal en este maravilloso espacio. Y no se pierda más adelante a Norma Guzmán, quien en México en 100 Objetos nos cuenta de los materiales sustentables de construcción. Nos encontramos en el interior del reino mineral porque el nido de Quetzalcóatl es también una gran propuesta de contacto con la naturaleza al nivel de conocer las riquezas minerales, animales y por supuesto vegetales. Y vamos a platicar con la bióloga encargada del reino vegetal, que es Aranzazú Barrena Alba. Cuéntanos, ¿en qué consiste esta oferta de conocer el reino mineral en el interior de esta cueva en donde nos encontramos? Bueno, esta es una cueva seminatural, se adaptó para poder tener acceso y para poder pues tener la exposición de diferentes tipos de minerales, los cuales los yacimientos están aquí en México y otros de otras partes del mundo. Y pues nada más destacar la importancia que tienen los minerales para la vida. Cuéntame, en la parte de el reino animal, ¿qué es lo que puede encontrar quien conozca este espacio del nido de Quetzalcóatl? Bueno, este espacio apenas está en construcción, pero se van a tener animales de granja, por ejemplo, vacas, borregos, gallinas, para que la gente pueda apreciar este espacio. Cuéntanos de estos maravillosos jardines, porque tienen muchos jardines, pero además con distintas vocaciones. Háblanos del Jardín de las Tres Hermanas, por ejemplo. Está conformado el reino vegetal por diferentes jardines, como ya lo mencionaste, pero el de las Tres Hermanas destaca las tecnologías ancestrales de la tecnología de milpa, la cual es sembrar 3 granos ancestrales, como es el frijol, el maíz y la calabaza, y hacen un tipo de simbiosis. El maíz es el soporte para el frijol, que es una leguminosa que aporta nitrógeno a la tierra, que es la comida de las plantas, y la calabaza se extiende por todo el huerto para evitar el crecimiento de malezas. Y gastronómicamente, también nuestros antepasados combinaban cereal con leguminosa para hacer una proteína muy similar a la de la carne.
Maravilloso. Hay también el jardín, por ejemplo, de las mariposas. Encontramos también el jardín medicinal. Encontramos también, obviamente, pues su jardín botánico. Cuéntanos, por ejemplo, ¿por qué son importantes estos jardines? Bueno, el jardín de las mariposas o de polinizadores, para la construcción de este jardín se necesitó traer plantas que tuvieran muchas flores para atraer a estos animalitos que realmente son los verdaderos amos del mundo, porque sin ellos no existiría la vida en el planeta. Abejas, insectos, ¿qué traen? Abejorros, escarabajos, colibrís, inclusive en la noche hasta murciélagos. ¿Qué son? Me decías, muy importantes. Son muy importantes, sobre todo para México son los únicos que polinizan los agaves. ¡Wow! Entonces, si ustedes gustan del tequila o del mezcal, sin ellos no existirían. Nos decías también el jardín medicinal. Sí, yo lo denomino como si fuera un botiquín vivo. Entonces tenemos diferentes plantas que nos pueden ayudar a curar diferentes dolencias. Por ejemplo, en este caso tenemos árnica, tenemos caléndula, tenemos estafiate, tenemos ruda, tenemos ajenjo, hierba del sapo, que la medicina tradicional mexicana y herbolaria es muy importante. Así es toda una apuesta de rescate, además, de nuestra cultura alimentaria, medicinal, de herbolaria y rescate de una serie de especies de flora. Por último, la gran apuesta en la preservación de animales y especies de aves. Cuéntanos cuál es el gran atractivo de este espacio de bosque que me decías es un microclima que se rescató. Es correcto, aproximadamente el rescate de 20 hectáreas ha funcionado como un oasis para los animales, porque si no ya serían asentamientos irregulares, y pues desplazarían a los animales nativos. Tenemos aves nativas y migratorias. En el vaso de agua tenemos pato mexicano, tenemos algunas garzas, contamos también con aves rapaces como halconcillos o búhos también, águilas. Y de mamíferos tenemos cacomixtles, tenemos inclusive coyotes, tenemos ardillas, musarañas, ratones, conejos, etc. Tenemos también anfibios y reptiles, culebras, algunas serpientes, y ranas y sapos también. Salamandras también tenemos. Para terminar, es una gran apuesta de conexión con la naturaleza, pero de todos los sentidos para quien visita el Nido Quetzalcóatl. Sí, de hecho es como hacer un poco de conciencia sobre la naturaleza. Yo siempre he dicho que invitemos a las personas a conocer la naturaleza, porque si no la conocen, ¿cómo la van a cuidar? Pues muchas gracias, Aranzazú, por toda esta información tan valiosa, y nosotros continuamos recorriendo las maravillosas propuestas que nos ofrece el Parque Ecológico Quetzalcóatl. Es una roca roja de origen volcánico y es uno de los elementos de construcción más antiguos en nuestro país. ¿Quieres saber de qué se trata? Aquí se lo cuento. Se trata del tezontle, una piedra ancestral que se puede encontrar en la Sierra Madre Oriental, en la occidental, y entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Es una piedra de origen volcánico, bastante porosa y ligera. Además tiene un alto contenido de óxido. El tezontle es una de las piedras que utilizaban nuestros prehispánicos para sus construcciones, pero fue a la llegada de los españoles cuando comenzaron a hacer edificaciones con la piedra rojiza. Lograron una combinación muy única de México. Era el forro de piedra de cantera con tezontle partido en lajas. En el centro histórico de la Ciudad de México existen diversos edificios que, a pesar de que datan de épocas distintas, tienen en común el material con el que los construyeron. Se trata del tezontle. El principal es el rojizo, porque tiene dióxido de carbono, mucho óxido. Están en tonos rojos, tonos negros, morados y amarillento, pero el principal que vemos en el centro histórico es el rojizo. Gracias a sus características físicas y químicas, disponibilidad, fácil de manejo y bajo costo de adquisición, el tezontle se convirtió en parte importante de la construcción sustentable y en la actualidad
Se puede utilizar, entre otras cosas, para hacer charolas de instalaciones sanitarias. También se utiliza para terraplenes, o sea, en carreteras, se utiliza para arquitectura del paisaje, en las zonas jardinadas también se utiliza el tezontle, porque a la hora de regar las plantas, queda algo de agua en la piedra porosa y eso permite tener más humedad en el jardín durante más tiempo. Desafortunadamente, debido a la llegada de material industrializado, material natural como lo es el tezontle, dejó de utilizarse en la construcción en México. Llegamos al final tras recorrer el nido de Quetzalcóatl y conocer a su creador, el arquitecto Javier Senosiaín, un destacado exponente de la bioarquitectura. Su propuesta parece sencilla: volver a inspirarnos en la naturaleza, como Da Vinci hizo el diseño de su máquina voladora inspirado en el vuelo de un murciélago. Creo que esa es la clave, Gretel. Sin duda, Javier, y es que precisamente de la observación de los animales siempre aprendemos muchas cosas. De la araña aprendimos a tejer, de las golondrinas a construir viviendas y del cisne y del ruiseñor aprendimos a cantar. Por ello agradecemos a los directivos de este jardín y nido de Quetzalcóatl las facilidades, así como a nuestro equipo técnico de producción y por supuesto a ustedes, a quienes invitamos la próxima semana para que nos acompañen aquí con la X en la frente.